Aunque muchos describen o explican el concepto de diferentes maneras, en esencia, se cree que los registros akáshicos son el depósito de cada pensamiento, palabra y acto de cada ser vivo, bueno, malo y horrible. En todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Pero quienes están familiarizados con los registros informan de que en ellos no hay ningún juicio ni sanción implícita. Se dice que simplemente son un registro del viaje de cada alma a través del infinito. Y yo soy el documentalista. Y esto es... ¿Qué son los registros akáshicos? Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Historia de los registros akáshicos. Una de las primeras referencias a los registros akáshicos en los tiempos modernos la hizo Elena Blavatsky, fundadora del movimiento teosófico a finales del siglo XIX. La teosofía es un sistema de creencias esotéricas que incorpora principios filosóficos de las religiones orientales, al tiempo que mantiene que no hay religión más elevada que la verdad. Blavatsky afirmó que se enteró de la existencia de los registros akáshicos a través de monjes tibetanos o mahatmas, que decían que los registros podían encontrarse en el akasha o akasa, la palabra sánscrita que designa la luz astral o el elemento éter en los sistemas de creencias orientales. Este quinto elemento del espacio se considera el tejido fundamental de la realidad del que surgen todos los demás elementos. La fuente de la realidad material. La idea oriental del karma es una faceta importante de los registros akáshicos. Estos maestros de la sabiduría antigua, como se refería a ellos Blavatsky, le enseñaron la clarividencia, las habilidades psíquicas y la proyección astral. Utilizó estas herramientas para canalizar la información de los registros akáshicos y consiguió un gran número de seguidores teósofos, entre los que se encontraban algunos famosos. El metafísico Rudolf Steiner también hizo referencia a los registros akáshicos, afirmando que cada acción, palabra y pensamiento deja una huella en los reinos etéricos. El físico contemporáneo Ervin Laszlo explora los conceptos del akasha desde la perspectiva de la ciencia, concluyendo que el akasha contiene plantillas para los ideales humanos, como la armonía y la ecuanimidad. Esto se refleja en su paradigma del akasha, que se relaciona con los procesos evolutivos humanos. Los que se adhieren a los modelos de registros akáshicos suelen hacer referencia al libro de la vida, mencionado por primera vez en el Antiguo Testamento. Las escrituras bíblicas afirman que en el cielo se guarda un registro de cada vida, y es a partir de estos registros como se juzgan las almas. Las exploraciones del campo akáshico fueron también un punto importante de los escritos de la obra de Edgar Cayce. Los estudios akáshicos de Cayce postulaban que existe un almacén de información en un plano de existencia no físico, que mantiene un registro del pasado, el presente y el futuro de cada alma. Las lecturas de Cayce son algunas de las más conocidas. Pero, ¿cómo podemos acceder a los registros akáshicos? ¿Cómo podemos leer nuestra historia astral?
pues estás en el lugar indicado. Pero antes de revelarte 6 pasos para acceder a los registros akáshicos, necesito algo de tu parte. Que te suscribas y que si ya estás suscrito, que te asegures de tener activadas todas las notificaciones y la campana de este canal. Allá vamos. Los que acceden a los registros akáshicos informan de que los buscadores pueden experimentar el encuentro con guías, ángeles y actores entre bastidores, una especie de guardianes de los registros akáshicos. Algunos dicen que acceder a estos registros es un tipo de canalización. Otros dicen que reciben información en sueños. Una vez más, uno podría imaginar que se abre una especie de pergamino de la propia vida. Pero quienes afirman haber accedido a los registros akáshicos informan de cualquier número de experiencias, imágenes de guías, entornos de templos o mensajes e instrucciones auditivas. Otros informan de películas de vidas pasadas, etc. Tras examinar los distintos informes sobre los registros akáshicos, resulta evidente que cada persona tiene una experiencia única para ella. Como con cualquier herramienta utilizada para el crecimiento espiritual, se necesitará paciencia, meditación constante y una buena cantidad de investigación para acceder con éxito a los registros akáshicos. Pero no te desanimes si no encuentras lo que buscas de inmediato. Si estás suscrito a este canal, todo te será más fácil. Paso número 1. Decide qué quieres saber. Pregúntate, ¿solo estás navegando? Si es así, necesitas definir tu intención, que podría ser: quiero confirmar la existencia de los registros akáshicos, o quiero experimentar el reino de los registros akáshicos. 2. ¿Tienes una pregunta concreta? Intenta dedicar un poco de tiempo a aclarar la intención, quizás escribiendo tus pensamientos con el entendimiento de que no hay preguntas ni intenciones equivocadas. Puedes preguntar lo que quieras, pero cuidado, porque no siempre obtendrás una respuesta. 3. Cuando estés preparado, expon claramente tu intención y solicita guías. Sí, necesitarás guías para esto, tanto si los conoces como si no, porque en el mundo espiritual, créeme, hay muchos peligros. 4. Utiliza la práctica de meditación que prefieras para entrar en un estado abierto y relajado. Date tiempo para dejar que tu energía se asiente y se centre. Pide que te permitan acceder a los registros akáshicos en relación con tu pregunta. Ahora, permanece en un estado abierto y receptivo, permitiendo que la información entre en tu conciencia. Puede ser visual o auditiva, o venir en forma de guía o ángel. ¿Quién sabe? A todos les ocurre diferente. 5. Si conectas con otro ser, pregúntale su nombre y aclara lo que buscas. Debes ser muy específico sobre lo que buscas con respecto a tu pregunta y debes formularla adecuadamente. Porque, recuerda, una palabra podría cambiar el sentido completo de una frase. 6. Cuando estés preparado, termina la sesión y tómate el tiempo necesario para registrar la experiencia. ¿Obtuviste acceso? Si no es así, como seguramente pasará las primeras veces, no hay problema. Para muchos,
se necesita más de un intento para sintonizar. Aunque creas que no ha pasado nada, anota cualquier impresión o pensamiento. En esto, la práctica te volverá un maestro. La retrospectiva puede revelar más de lo esperado. Los registros akáshicos son un vasto tesoro de información que contiene una increíble sabiduría y perspicacia. Si tienes curiosidad por saber por qué eres, quién eres, cómo llegaste aquí o las posibilidades futuras que puedes experimentar en esta vida, los registros akáshicos pueden ser un recurso increíble. Te recomiendo que indagues en las lecturas de Edgar Cayce, en la historia de Blavatsky y los teósofos, así como en la vida de Erwin Laszlo. Estas lecturas deberían darte una base bastante sólida para comenzar con tus exploraciones. ¿Quién puede leer los registros akáshicos? Cualquier persona puede leer los registros akáshicos. El problema está en cada persona. ¿Realmente crees en esto? ¿Estás preparado para una experiencia de este tipo? ¿Tu mente, cuerpo y espíritu están en armonía? Trabajar en los registros puede ser algo por lo que algunas personas sienten curiosidad, pero para las que nada encaja. Cuando eso ocurre, puede ser perfectamente válido que haya otro camino o modalidad que resuene con esa persona. Otro obstáculo es la incredulidad. Algunos se enfrentan a ideas preconcebidas o desconfían de su propia experiencia. A pesar de ello, nadie tiene prohibidos los registros akáshicos. Algunos rehuyen de estos registros debido a la ansiedad. Es la persona la que debe decidir si continúa. De vez en cuando hay experiencias falsas de los registros akáshicos. Algunos indicadores claros son el miedo o la negatividad. Además, es necesario saber cómo debes hacer esto o cómo debes hacer aquello, porque no todos pueden acceder a los registros sin complicaciones o permiso. Si de verdad te interesa todo esto de los registros akáshicos, puedes ingresar a mi página web www.eldocumentalista.net, en donde encontrarás información adicional al respecto. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué son los registros akáshicos?